a invitar a María Paz, que nos va a hablar sobre los libros, cómo tienen que ser inclusivos, ¿cierto, María Paz? Efectivamente, por aquí de nuevo. Pero ¿cómo voy a empezar una charla, un seminario hablando de libros si no les cuento un cuento, ¿no es cierto? Bien, voy a compartir tu Entonces, presentación. ¿sí? Entonces, efectivamente, para aprender a ser inclusivo, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de escuchar cuentos inclusivos. Es por eso que, bueno, les voy a comentar uno de mis autores favoritos, este caballero que aunque no lo crean, nació en la isla de Madagascar, se llama Jerome, y ha escrito muchos libros en torno a la inclusión. Y hoy les voy a contar, a parafrasear uno de sus cuentos más famosos, y se llama Cuatro esquinitas de nada. No sé si alcanzan a ver aquí, me voy a acercar un poquito. Muy bien. Una casita, y vamos a empezar con el cuento. Cuatro esquinitas de nada. Cuadradito estaba jugando con sus amigos circulitos. ¡Yu! ¡Yu! Se divertían todos juntos. Cuadradito con sus amigos circulitos. Cuando de repente hay que entrar a la gran casa. Sí, vamos a casa. Entonces comenzaron a entrar todos los circulitos. Uno, ¡yupi! ¡Vamos a casa! ¡Vamos todos a casa! Y todos los circulitos entraban sin problema. Hasta que de repente... Cuadradito no podía entrar a la gran casa. Cuadradito se empezó a poner triste. Yo quiero entrar a casa con mis amigos circulitos. Y entonces a Cuadradito se le ocurrió una idea. Cuadradito dijo, ya sé, me voy a estirar. Y, ay, pero no caigo. Dijo, me voy a doblar, a ver si así caigo. Y tampoco. Entonces Cuadradito dijo, me voy a torcer, sí, me voy a torcer, muy. Pero aún así torcido, no cabía en la gran casa. Y sus amigos circulitos le decían, sé redondo, sé redondo. Y entonces él intentó ser redondo. Uy, que me cuesta ser redondo. Pero aún así no lograba entrar. Entonces sus amigos circulitos tuvieron otra idea. ¡Ya sé! Te vamos a cortar las esquinas. Entonces Cuadradito dijo, no, mis esquinas, no, me va a doler mucho. Entonces, en la gran casa, sus amigos circulitos se pusieron a pensar y dijeron, Cuadradito nunca va a ser redondo, por más y más que lo intente. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar, pero cambiar la puerta y haciendo un cortecito acá, otro acá y otro acá, pudieron sacar cuatro esquinitas de nada. Y esta puertecita que estaba redonda, ahora le permitía a Cuadradito poder ingresar. Y colorín colorado, este cuento de cuadrados y círculos ha terminado. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de cuentos y libros inclusivos, evidentemente tener a este autor, Jerome, para que lo vayan recordando, es importante porque es uno de los pocos autores que ha podido hablar acerca de la diversidad y de la discapacidad en diferentes ámbitos, tanto visual, auditiva o motora. Y por lo tanto, él ha sacado mucho material, incluso disponible en la web, gratuito,
para que nosotros podamos integrar dentro de los libros que vamos a ofrecer a nuestros niños. Muy bien, veamos entonces. Cuando con este pequeño relato de los cuadraditos y de los circulitos, nosotros podemos ver y observar la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Básicamente la inclusión es cuando nosotros decimos que somos todos iguales, que no existen diferencias, sino barreras para poder participar, como la barrera que tenía Cuadradito, porque no podía entrar en esa puerta redonda. Aunque lo intentaba, aunque se dobló, aunque se estiró, Cuadradito se puso de cabeza y aún así no lograba. Cuando nosotros comprendemos el concepto de inclusión, nosotros comprendemos que existe respeto y disposición frente a las personas que son diferentes. Y cuando se logra la inclusión, logramos comprender el concepto que somos nosotros, que existen barreras para que todos participemos en igualdad, recién ahí todos ganamos. Muy bien. Si yo tuviera que comentarles cuál es la relación de la lectura con la inclusión, bueno, es importante que nosotros compensemos, como adultos, comencemos ya a elegir textos cada vez más inclusivos para nuestros niños, porque esto les permite establecer vínculos. Cuando nosotros, como adultos, fomentamos en los niños la lectura, somos nosotros los adultos, sin querer, quienes nos beneficiamos. Porque en el momento en que yo me dispongo a leer con mi hijo, mientras yo lo tomo para leer, fomento el vínculo entre madre e hijo, o padre e hijo, o abuelo e nietos. Aumenta el vocabulario y aumenta su lenguaje. Cada vez que los niños se acercan a los textos o son partícipes de la lectura, aumentan su vocabulario y esto beneficia sobre todo a los más pequeños. Ojo, que los más grandes no quiere decir que no disfruten de la lectura. Muchos de ellos, incluso entre los 14 y los 16 años, siempre están con una pobreza bien importante del vocabulario y preguntan qué significa tal o cual palabra. Es importante que allí también se continúe fomentando la lectura, pero evidentemente de acuerdo a su edad. Cuando yo fomento la lectura como adulto, favorezco el aspecto motor. Favorezco además el aspecto cognitivo y la parte social de mi niño. Potencio todo lo lúdico, porque en la medida de que el niño se empapa con nuevas lecturas y su imaginación vuela, se vuelve cada vez más lúdico, sus dibujos cambian, toman nuevos conceptos, toman nuevos elementos que antes no conocían y que ahora desean representar a través de la pintura, a través de las canciones, de los collages o de los recortes que realizan ellos. Potencia también la ejercitación y las conexiones neuronales. Cada vez que los niños se ven frente a un nuevo estímulo, las conexiones neuronales que ellos realizan son mucho más fructíferas. Y finalmente, cuando yo desarrollo la lectura inclusiva a mis niños, inclusiva en el ámbito de que podemos leer de todo sin tener ningún tipo de barrera, fomento en ellos la empatía. Ellos aprenden desde muy pequeños que somos todos diferentes, que tenemos un valor diferente, pero tenemos las mismas oportunidades. Muy bien. Cuando nosotros, el siguiente, eso. ¿Cómo preparamos los espacios físicos? Bueno, hemos estado esta tarde acá en un espacio físico preparado para la lectura. Uno puede seguir el método Montessori si es que lo tiene en casa, si no preparas tu rincón de la lectura. A mí me ha tocado preparar rincones de lectura en colegio, en jardines infantiles, también en casa. Lo importante es que nosotros como adultos intencionamos un espacio. Nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo a los espacios que tenemos en casa, podemos utilizar un rincón para la lectura y la intencionamos. Quiere decir que sacamos todos los elementos que no necesitamos allí y solamente
ubicamos los elementos que va a requerir el niño para potenciar la lectura. Es muy importante que nos preocupemos de la luz, como vemos ahí en la imagen. Leer con luz de día o luz natural es mucho mejor que leer con luz artificial. Además, activa de mejor manera a los niños. Obviamente tenemos que tener la salvedad que si hay niños que utilizan lentes, no olvidar que tienen que tener sus lentes. Podemos también ubicar un espacio para que ellos vayan guardando allí sus lentes cercano a los libros para que se les fomente una rutina y un hábito sano al momento de leer. Dispongo de libros y textos diversos. De repente los papás me dicen, tía, es que yo compré todos los cuentos. Pero resulta que la lectura de los niños no solamente se remite a cuentos, a los libros que están en el colegio, porque el mundo está letrado. Cuando tú llevas a tu hijo, a tu sobrino o a tu nieto a algún lugar, él va a encontrar folletos, revistas de supermercado, revistas de farmacia, flyers que entregan en la calle. Finalmente, el mundo que conoce el niño está letrado y esos textos también son parte de la lectura. Hay increíblemente niños que se fascinan mucho con las revistas, que se fascinan con las revistas de los supermercados o las de la farmacia porque encuentran que las caras son bonitas y por lo tanto dentro de sus baúles o dentro de sus mochilas andan trayendo una revista. Esos son textos no literarios. Un diario, ¿por qué no? Si ve al abuelo, si ve al papá o a la mamá comprar el diario, usarlo y después tal vez lo desecha porque ya lo leyó, ese texto no lo bote. Présteselo a su hijo, convídeselo, llévelo al rincón de la lectura para que él tenga la posibilidad de acercarse a esas letras que tal vez no va a leer, porque es pequeño evidentemente, pero sí va a poder comenzar a familiarizarse con imágenes, con colores, tamaños de letras y publicidades. Ahora bien, cuando uno toma el camino de incentivarle a la lectura, finalmente yo le digo a los papás, usted ya compró todo. Usted preparó el rincón de la lectura junto con su hijo. Siéntese y relájese, porque aquí el trabajo lo hace el niño. Por lo tanto, tómese esos minutos para relajarse, tómese esos minutos y déjese querer, porque hay niños a corta edad que ellos desean ser los protagonistas. Por lo tanto, no es extraño que ellos tomen un libro y empiecen a está escribiendo, sí, y aunque él no sepa que aquí dice otra cosa, él dice, está escribiendo. Oh, sí, lo animamos nosotros como adultos, porque los niños tienen la necesidad de comunicarse, los niños tienen la necesidad de sentirse valorados y buenos en diferentes áreas. Muy bien, veamos entonces cómo se podría ver un espacio para la lectura. Un espacio para la lectura puede ser cualquier espacio de su casa que usted determine como rincón para la lectura. Puede ser a la entrada de la casa, puede ser al final del pasillo, puede ser en la habitación del niño, donde usted estime pertinente. Lo importante es que allí los estantes estén bajo, así como acá en el método Montessori. Si usted no aplica el método Montessori, no importa, basta con que tenga estantes bajos, a la altura de los niños. Estoy hablando a menos de 60 centímetros hacia abajo, para que ellos puedan disponer de los libros en la medida que ellos estimen pertinente. Es importante también tener un lugar donde el niño se pueda sentar. Puede estar construido este lugar con cojines, puede estar construido este hogar con una alfombra, con una mantita. Lo importante es que en ese espacio pueda estar el adulto y el niño. Y además ese espacio es fundamental que tenga luz. Puede tener luz natural, evidentemente la más efectiva es la luz natural, la que viene del sol. Y si no es así, porque vive en un departamento, porque hay mucha sombra, proporcionar una lámpara que ilumine el espacio donde el niño va a leer o se va a acercar de manera independiente a leer o jugar a leer.
es importante porque tiene un valor para ellos, incentivarlos a utilizar ese espacio, no solo tener un espacio en casa por tenerlo, comprar por comprar, sino tener un espacio intencionado, significativo, donde va a haber un apego y va a haber un acercamiento a las letras y a la lectura. Muy bien. Si nosotros vemos en la siguiente imagen, nos vamos a poder dar cuenta que hay un rincón de la lectura. El rincón de la lectura se ve fantástico, se ve que entra la luz del sol, evidentemente los cajones están abajo, hay un espacio para que la niña se siente, hay una alfombra. Pero si ustedes me pudieran decir qué le sumarían a este espacio, yo estoy segura que muchos de ustedes me dirían, ¿qué pasa si cierro las cortinas? Sería importante que a lo menos en este espacio yo considerara dos factores. Considerara tener una lámpara y en este espacio que es más grande que el anterior, tener a lo menos una mesita donde la niña pueda dibujar lo que aprendió, lo que leyó o lo que le gustó. Es importante tener estos elementos cerca de los niños porque nosotros nunca sabemos cuándo vayamos a descubrir un artista. Muy bien. Si nosotros tuviéramos que analizar este otro espacio, yo creo que muchas de ustedes que están en casa, mamá o tía o educadora, dirían, oh, se va a caer. Y si yo les dijera, ¿qué cambiarían de este espacio? Lo primero que me dirían es, ese estante es peligroso. Y yo le diría, la verdad es que el estante no es tan peligroso. Si ustedes se dan cuenta, el estante no debe tener más de 50, 60 centímetros de altura. Lo peligroso es que arriba están los libros, no están a la altura de la niña. Por lo tanto, aunque ella disfrute mucho de la lectura y tenga allí, claro, un mueble con cajas dispensadoras con distintos elementos, una cunita para sentarse, los libros que ella necesita o de los que ella está interesada están fuera de su alcance. Y eso tenemos que cuidar en un espacio y en un rincón de la lectura. Los libros y textos literarios y no literarios están a la altura de los niños. Si nosotros tenemos un niño de talla baja, los libros están bajos. Si nosotros tenemos un niño más alto, los disponemos a una altura un poco más alta, pero nunca pasando el metro de altura, porque los niños de 6 años no pasan el 1,10 m de altura. Muy bien. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué espacio? Tengo el espacio. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo el espacio. En mi casa hice un rinconcito para la lectura. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo selecciono los libros? ¿Qué debo incluir? Yo allí les digo, lo importante, y aunque ustedes no lo crean, es que se fijen al momento de comprar un libro, que éste tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. Porque aunque no lo crean, no todos los textos de los niños tienen inicio, desarrollo y cierre. Porque quienes lo escriben no están pensando siempre en los niños. Por lo tanto, que el adulto entregue una mirada rápida del libro es importante al momento de comprarlo. Que hablen del entorno cotidiano del niño, que hablen, no sé, que el libro, por ejemplo, este libro está hablando de Matías dibuja al sol. Evidentemente muchos niños dibujan, por lo tanto, dibujar es un elemento cotidiano. O María está en la cocina, o Juan está alimentando al perro. Esos son elementos cotidianos que los niños ven comúnmente. Eso no quiere decir que ellos no pasan por una etapa imaginaria, donde evidentemente hay que fomentarles la imaginación y sus intereses con ese tipo de texto. Recuerden que el rincón de la lectura lleva textos que a los niños les interesan y otros que nosotros, los adultos, les ofrecemos. Es importante que las propuestas sean breves, con conceptos sencillos, que les aumenten y que van a ir aumentando. Por ejemplo, no es lo mismo tener
cuento que diga remma, 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 remma sin cesar, ¿cierto? Que viene acompañado con música, que viene acompañado de tapadura y de imagen grande, ¿no es cierto? No es lo mismo este libro a proporcionar un libro de Frida Kahlo, que tiene tapa más blanda, ¿no es cierto? Y que viene acompañado de más letras y que ya no trae música. Es importante saber que al momento de entregarle opciones a nuestros niños, estos tienen que ir en la medida y en el grado que nuestros niños están. Niños chicos, libros breves. Niños grandes, textos más grandes, más amplios, con otro tipo de información. Como mínimo, les sugiero que cada libro que ustedes compren, porque ustedes normalmente son los que compran o los que les dicen a los tíos, oye, regálale un libro, a mi hijo le gustan tanto, a lo menos fíjense de que tenga 2 o 3 palabritas nuevas, porque eso le permite aumentar el vocabulario. Tal como decía Danita, el vocabulario, el lenguaje se trabaja en conjunto, no es solamente una actividad del fonoaudiólogo o de la educadora diferencial o del terapeuta ocupacional o de la odontóloga. Todos aportamos al desarrollo del niño desde distintas áreas. Además, introducir libros que hablen sobre el desarrollo físico y emocional. Es importante que ustedes incluyan dentro de los libros que den mucha alegría, porque los niños tienen emociones, ¿no es cierto? Pero también libros que no necesariamente terminan muy felices. Es increíble saber que los niños recién en quinto, sexto básico comienzan a leer libros donde al final el protagonista no la pasa tan bien. Los invito allí a trabajar las emociones desde pequeños, porque las emociones en los niños también se pueden ver reflejadas en los textos. Y además libros informativos. ¿A qué me refiero con los libros informativos? Hay libros que son para entretenernos, ¿cierto? Porque son entretenidos, cuentan una historia, por ejemplo, los de Mampato. Y Mampato, en este caso, la amenaza cibernética, aparece en forma de cómics, qué sé yo. Pero sirven para entretener. O los Backyardigans, que también sirven para entretener. O los de Bob Esponja, que eran los que mencionaba mi colega. Son libros para entretener. Pero hay otros libros informativos, y aunque ustedes no lo crean, desde pequeños los empezamos a presentar a nuestros niños. Y esos libros informativos son, por ejemplo, los opuestos. Son cuando yo les enseño conceptos o palabras a los niños. Concepto, frío, cálido, cerrado, abierto. Estos libros son libros informativos. Cuando yo tengo libros para enseñar los colores, son libros informativos. Estoy informando algo a través, evidentemente, de un formato más lúdico, más grande, tal vez de tapa dura, va a depender de la edad de mi hijo o de mi hija. Esos son los libros. Ahora bien, hay otro tipo de libros que yo recomiendo mucho, sobre todo a los niños que tienen pobreza en el lenguaje o tienen dificultades para poder hilar alguna historia. Son los libros, como le decía a mi hijo en ese tiempo, un cuento sin cuento. Son libros sin palabras, así, tal cual como ustedes los ven ahí. Son libros que no tienen palabras, salvo un título que los orienta porque le entregan pistas, estos libros entregan pistas a los niños, pero son los niños quienes relatan lo que está pasando. Son libros que no tienen palabras o libros que tienen muy pocas palabras, como Matías dibuja el sol. Normalmente son libros que cuando nosotros los abrimos, aparece la imagen. Y resulta que nosotros, los adultos, somos los que le están preguntando a los niños, ¿qué le estará pasando a este personaje? ¿Por qué está así? ¿Qué le sucede? ¿Está triste? Oh, está triste. ¿Y por qué está triste? Y nosotros vamos ayudando a nuestros niños a formar una historia, no importa si no tiene una lógica, porque él le va sumando nuevos personajes,
pero nosotros los adultos sabemos que las historias inician, se desarrollan y finalmente culminan. Somos nosotros quienes apoyan estos primeros años de la lectura. Como les digo, estos libros son muy buenos, se llaman libros sin palabras, así, tal cual. Tienen casi nada de texto y están disponibles casi en todas las librerías. También podemos encontrar imágenes, si nosotros no tenemos de estos libros, podemos bajar imágenes de la internet y poder ir armando nuestro propio libro sin palabras. Pero yo también quiero que ustedes sepan lo que deben saber y lo que deben cuidar. Ustedes, nosotros los adultos, somos los que tenemos que disponer del material, ¿no es cierto? Tenemos que disponer de los libros, del material que va a tener este rinconcito de la lectura y tenemos que fomentar que este material sea curioso. Somos nosotros también los invitados a visitar librerías o páginas de internet para comprar libros. Ahora incluso las librerías están en Facebook, en Instagram, es tan re fácil buscar ahora material. Es responsabilidad de nosotros mantenerle ese espacio activo. Si yo en el espacio de la lectura puse una lámpara porque no me llegaba luz y la lámpara se quemó, soy yo el adulto responsable en cambiar la boquilla y volver a hacer funcionar esa lámpara. Si la silla o el sillón se maltrechó por el tiempo porque yo me iba a dormir mientras me leían el cuento, bueno, me tengo que preocupar de que ese espacio siempre esté en buenas condiciones, porque yo lo que busco no es tener un gran espacio en casa, sino fomentar este gusto por la lectura. Nosotros como Chile somos un país que no nos destacamos en lectura, somos un país que tenemos una lectura muy cara, pero además de eso tenemos niños que no son muy buenos lectores. Pero eso se puede cambiar por distintas estrategias y fomentar un rincón de la lectura en su casa es una tremenda estrategia que avanza y fortalece a nuestros niños en esa área. Ahora bien, también nosotros debemos tomarnos este tiempo, somos nosotros los responsables en recordarle a los niños, porque aunque ustedes no lo crean, los niños también están ocupados. Sí, sí, ¿por qué no? Tienen que comer, jugar, ven tele, juegan su hermano, tal vez andarán en la escalera, fueron al patio, se bañaron, qué sé yo. Somos nosotros los adultos los que le tenemos que recordar, vamos al rincón. ¿Leíste hoy día? Te traje un nuevo texto, ¿vamos a leerlo? Muy bien. Entonces yo además los quería sorprender. Yo sé que nosotros no estamos en el bolsillo de todos. Los textos en Chile sí, evidentemente son caros. Recién está en el proyecto de ley bajar el impuesto a los libros en un 4%, pero eso todavía está en stand-by. Y mientras a eso llega, hay plataformas chilenas que se preocupan de la lectura y aunque no lo crean, en los primeros años de vida. Por lo tanto, la página del Chile Crece Contigo, donde todos tenemos acceso por el simple hecho de ser chilenos, entrega una herramienta fundamental. La verdad es que uno va a la página del Chile Crece Contigo, hay un apartado que se llama Actividades para compartir. Ese apartado de actividades para compartir te presenta cómo crear tu propio cuento. Te dan tus alternativas incluso. ¿Quieres un libro vertical o quieres un libro horizontal? Bueno, yo quiero un horizontal. Por lo tanto, tú puedes ir pinchando y vas buscando y te proporciona la página, color de la tapa y después, más adentro, te pregunta, ¿cuántos años tiene su hijo? Va de 0 a 2, de 3 a 6 y así va subiendo. Y lo importante es que se despliegan todos los tipos de textos orientados a esos niños. Si tenemos niños pequeños, van a aparecer todos los textos orientados hacia niños pequeños y yo, en compañía con mi hijo, puedo crearle su propio texto, su propio libro con sus propios intereses y después imprimirlo. Hay otra cosa súper importante, la página del Chile Crece Contigo, si nosotros nos vamos a la siguiente lámina, empezó a incluir textos diversos y no solamente me refiero al color de piel
sino que también a la raza, a los distintos pueblos originarios de Chile. Por ejemplo, acá en este cuento pequeñito, porque está orientado a niños de 0 a 2 años, por eso el extracto del cuento, habla de que somos morenos y le cuenta a los niños que nosotros somos morenos porque teníamos pueblos en el norte y en el sur de Chile que son de ese tipo de tez y por eso nosotros nos tenemos que sentir orgullosos. Es importante ver estos pequeños avances porque aunque ustedes no lo crean, hace 5 años atrás esto no estaba, esto no era parte del Chile Crece Contigo. Por lo tanto, avanzar en la lectura más inclusiva que contempla los pueblos originarios, la raza, etcétera, es importante en una página para nosotros. Si nosotros seguimos avanzando, nos podemos dar cuenta que Chile está creciendo en torno a la inclusión. Yo aquí les quiero dar este pequeño dato. El CEDETI es de la Universidad Católica de Santiago, es una institución que recibe financiamiento de distintas entidades y entre ellos CENADI y se preocupan de sacar textos inclusivos para personas con discapacidad visual o auditiva. Actualmente cuenta solo con 4 libros, que son estos que yo les manifiesto. La Biblia, El Principito, Los Cochinitos y Papelucho, que lo sacaron el año pasado. Es importante que ustedes sepan esta herramienta, porque nosotros tenemos a veces niños, familiares, vecinos, tíos, que no se han podido acercar a esta lectura. Esta página es gratuita y cuando tú ingresas, ahí abajo yo le puse al CEDETI, te pregunta, ¿quieres leer este texto porque tú tienes discapacidad auditiva o visual? Y te lo transforma de acuerdo a la discapacidad que presentes tú. Por lo tanto, conocer esta página, saber que en Chile estamos trabajando en materia de inclusión a través de la lectura es importante. Existen fundaciones gratuitas y a mí me encanta esta fundación. Esta fundación normalmente yo siempre se la recomiendo a casi todos mis apoderados, son la Fundación Juntos Incluimos, una fundación relativamente nueva, es sin fines de lucro y está hecha para todas las familias que tienen algún niño o niña en situación de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia de esta institución? Es que esta institución sacó un texto súper bueno. Dentro del currículum nacional está que todos los niños de segundo básico en adelante aprendan lo que son los mitos, las leyendas de su país. Pero no había ningún texto inclusivo que pudiera ayudar a los niños en situación de discapacidad o con alguna dificultad en el aprendizaje para poder entender qué eran las leyendas o qué eran los mitos. Esta fundación sacó este libro inclusivo y es súper bueno porque está hecho a base de pictogramas. Después de que relata la historia, el mito, la leyenda chilena, aparecen pictogramas para ayudar a los niños a comprender qué fue lo que leyeron. Por lo tanto, para ustedes padres que a lo mejor no tienen niños en situación de discapacidad, pero sí tienen que hacer tareas en torno a las leyendas, en torno a los mitos, y sus hijos no logran comprender la diferencia, los invito a descargar este material que es gratuito. Todas las páginas que estoy entregando, todo este tipo de material es gratuito. Ahora bien, también tenemos a CENADI. CENADI es el Servicio Nacional de la Discapacidad. Es quien inyecta recursos a distintos entes que se preocupan de atender a la diversidad. Ellos también avanzaron en temas de libros inclusivos. Ellos saben que los jardines infantiles, tanto de Integra como de Junji, trabajan con la diversidad y desde allí es que fomentan el uso de texto o de material para pintar en torno a la discapacidad. Me estoy refiriendo a este librito. Este librito son muy pocas páginas, pero la verdad es que lo presenta CENADI en su página web, es gratuito, uno lo puede imprimir este material y puede entregarlo a los niños para que pinten en casa o puede entregarlo o también para podérselo ofrecer a los profesores de nuestros hijos, donde habla que existen en el mundo y en Chile y en todos lados distintos tipos de niños. Niños que tienen discapacidad visual,
motora, niños que tienen discapacidad auditiva y son parte de esta sociedad. Por lo tanto, ellos asisten a los parques, van al colegio y es importante que los reconozcan y los respeten desde pequeños. Cuando un niño se familiariza con textos inclusivos desde muy pequeño, no tiene mayores dificultades en cuanto al respeto a la inclusión, a la diversidad, a las distintas formas de vida que tienen las personas. Por último, antes de terminar y de darles las gracias, quisiera hacer un resumen. Los invito entonces a comenzar con los más pequeños con libros sin palabras o con muy poco texto para que los niños puedan formar su propia historia. Súmenle textos que entreguen información, que le enseñen cuáles son los opuestos, cuáles son los colores, los números, las vocales. No se queden solamente en los textos informativos. Incluya para los más grandecitos, de 4 a 6 años, que son tan buenos para explorar, libros para que hagan sus propias manualidades. Estos libros son textos instructivos, porque ellos tienen que seguir el paso a paso. Y los textos instructivos son parte de la literatura. Incluya, no, yo no estoy diciendo que solamente cuento. Hay niños que evidentemente aman imaginar y tienen una fantasía. Siga estimulando la fantasía con hadas, con cuentos de Disney, con material de revista que también son parte de los textos. Cuando ya está más grande, evidentemente proporcione otro tipo de material, proporcione cómics. De repente, las papás piensan que los cómics no son parte de la literatura, también son parte de la literatura. Y aunque ustedes no lo crean, lo aprenden también en el colegio entre cuarto y quinto básico. Los libros van a partir todos de acuerdo a los intereses que tienen los niños. Eso no quiere decir que entre medio usted no pueda poner un libro que está tal vez en otro idioma, como inglés, con letras más grandes para poderlo encantar. O como lo hice yo, que fui incluyendo para fomentar el inglés, libros que tenían ambos idiomas, español e inglés. A medida que van creciendo, existen tantas diversidad de libros que, aunque ustedes no lo crean, los niños también se interesan por el género del terror. Y muchos de los niños, porque yo he podido ir a ferias de los libros, los niños preguntan, tía, ¿tiene un libro de cuentos de terror? Y normalmente yo les presento estos que son forma de novela, Edgar Allan Poe, que viene ahora en formato de cómics. Es una novela de terror, pero está en formato para presentársela a los niños. La peor señora del mundo, la verdad es que para que vean que no siempre el protagonista es el bueno, el más bonito, no. Los niños tienen que saber todo esto, pero eso depende de nosotros, de los adultos. ¿Y por qué no incluir dentro de la literatura a estos personajes de la historia, Julio Verne, Amadeus Mozart, que uno puede encontrar en distintos espacios? Por último, los invito a ustedes a ser responsables de este rincón, a mantenerlo, y cualquier cosa, cualquier duda, no duden en consultarnos a nosotros por medio de la institución Hablarte o directamente a la escuela hospitalaria, porque nosotros encantadamente les daremos respuesta. Gracias por invitarnos en esta oportunidad y esperamos vernos muy pronto, Danitza. Muchas gracias por tu presentación, María Paz. Súper interesante todo lo que nos mostraste. ¿Se escucha, cierto? Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, ya. Oye, súper bueno los tips de dónde descargar material. Como contabas ahí, el Chile Crece Contigo genera un montón de material, cuentos. Así es que está súper enriquecedor para tal vez los que no tengan el tiempo o los recursos de ir a comprar un libro. Acceder a estas páginas que nombraste es súper bueno. Muchas Sí. gracias. Bien, ahora para finalizar, invitamos a Blanca, que nos va a hablar. Parece que no está Blanca. ¿Estará por ahí? Pero si gustas doy ¿Sí? alguna, si gustas respondo Que nos iba a alguna duda. comentar.
No tenemos dudas